12 en adelante dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de la tierra de tu parentela y de la tierra de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera tu nombre, y seré bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una de las promesas que Dios le hace a Abraham, si fuera ser humano, pero Dios mismo hablando a Abraham, y es que tiene que salir ¿de dónde? De la tierra donde tú te encuentras cómodo, del ambiente donde tú te encuentras cómodo, y en especial dice, y es que tiene que ir de la casa de tu padre. ¿Cómo es posible que alguien venga y nos diga que usted tiene que salir de la casa de la padre para que usted pueda tener mayores bendiciones? Es una de las promesas de Dios. De hecho, el mismo Génesis es el propósito de Dios, de que los hijos se multiplicaran la imagen de Dios en diferentes partes del mundo. Aún así, bueno, aunque una parte cumplió, pero el objetivo original de Dios fue desviado. Aún así aquí, la razón por la cual Dios le llama a Abraham salir de la tierra es porque aquí en los comentarios originales de la Elena de White, la Biblia comentada de Elena de White, incluso en los manuscritos de Rubian Herald, hace una mención muy importante y es lo siguiente. La razón por la cual Dios le llama a salir a Abraham o separar de la casa de su padre es porque si Abraham hubiese permanecido en esa condición allí más tiempo, hubiera sido influenciado por las mismas prácticas que tenían los papás. ¿Por qué? Porque el padre dice que él cedía a algunas prácticas de los que hacían los pueblos circunvecinos. Por esa misma razón, Dios ve el peligro y anticipa el peligro. Dice, tú tienes que salir antes. Pero no a cualquier lugar, sino al lugar que yo te muestre. ¿Cómo lo sé? Por ejemplo, en el versículo 13, hablando del capítulo 13, nos dice lo siguiente, relacionado a este capítulo 13, verso 14, ya Abraham salió de la casa, ya está en el viaje, y aquí hace una parada y dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, y desde el lugar que estás, mira hacia el norte, al sur, al oriente, al occidente, y toda la tierra que ves te daré a ti y a quién, a tu descendencia, ¿por cuánto? ¿Una semana, un mes, un año? Por siempre, dice, para siempre. Haré de ti una nación como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, es decir, si alguno de vosotros puede contar cada granito de la arena del mundo que hay, pues esa va a ser la multitud de sus generaciones que va a poseer esa tierra. Aún así, eso significaba que la tierra era grande, al parecer, porque Dios le dice para que habite toda su generación y para que procreen al Padre del universo. Eso significa que iba a ser una nación grande. ¿Y cuánto era Abraham? Solamente él y su esposa. No había más. De esa generación iba a recibir la promesa. Aunque Abraham fue dado la promesa, pero en una parte Abraham no recibió la promesa en sí. Eso es punto importante. Vamos a ver otro versículo, por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 8, nos dice así. De nuevamente te daré a ti y a tu descendencia después de ¿quién? De ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán en heredad, perfecto, y seré el Dios. ¿Dios de quiénes? De ellos. Dios de sus descendencias, de sus generaciones. Y la pregunta aquí es, ¿eso se cumplió para Abraham? O sea, porque estamos viendo el inicio de una promesa que fue dado a Abraham, y estamos diciendo que a Abraham fue dado la promesa. Sin embargo, aquí el texto nos dice que él no recibiría en sí la tierra, sino que él recibiría la promesa para su descendencia. Esa es la diferencia que tenemos aquí. Y entonces, después pasan los años. Ahora les pregunto, ¿por qué a Abraham fue dado la promesa? Ahora responde esa pregunta. Sin embargo, vamos a ir a Éxodo capítulo 6, versículo 8. Nos dice lo siguiente. Ya el pueblo ya está en Egipto, y Aarón y Moisés es comisionado para la liberación del pueblo de Israel, y en ese contexto sale un Dios que llama Jehová de los cielos, está allí hablando ¿con quién? Con Moisés. Y Dios le hace una promesa que va a sacar el pueblo de Egipto, pero esto dice, os meteré en la tierra por el cual alcé mi mano jurando a que daría ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os daré por heredad. Yo soy Jehová. Cuando dice que yo soy Jehová, dice, yo soy este personaje que yo no tengo cambios. Cumplo la promesa de lo que digo. ¿Cuántos de nosotros hemos prometido en nuestra vida? Yo por lo menos hice una promesa a mi padre. Dije que iba a terminar mis estudios, y al día de hoy no he podido terminar estudios porque el ser humano no es capaz de cumplir la promesa. A diferencia de que Dios sí. Eso es lo que nos hace diferente a nosotros. En este mismo sentido, si usted ve aquí, y ahora les respondo a esa pregunta que yo le hice, y es ¿por qué el énfasis a Abraham y por qué no a Isaac? ¿Por qué no a Jacob? La razón es sencilla.
Porque Abraham fue dado la promesa, su descendencia va a recibir la promesa. Sin embargo, en Isaías capítulo 8, capítulo 40, verso 8, la razón principal por el cual va a recibir es, 41 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de quién? De Abraham. ¿Y por qué Abraham? Mi amigo, vea lo interesante que es. La promesa que fue dado a Abraham lo recibiría a sus hijos porque Dios lo considera a Abraham como un amigo. Qué bonito es que, imagínate, hermana, que nos diga, que lo diga amigo, Dios le diga de esa manera. Pues déjame decirle que Dios lo considera a cada uno de sus hijos, que son fieles como amigos suyos. Por esa razón, aunque sus hijos, nótelo aquí, ¿dónde está su hijo? Israel, que es Jacob, príncipe del pueblo. Luego dice, escoge su otro nombre que dice, mi siervo eres tú, Jacob, engañador. Luego dice que ese personaje en quien Dios lo escogió no porque él se lo merecía, sino porque era descendencia de su amigo. Para que no se perdiese esa promesa, él lo recibió. Dice aquí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de la tierra lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, que yo te escogí y no te deseché. Ah, qué lindo es. Esa es la diferencia, mis apreciados, es que Dios escoge a nosotros a pesar de nuestros errores. Y es lo que nos hace únicos y especiales. En este sentido, va a entender mucho mejor cuando Pedro está predicando y cuando Pedro ya hace una expresión que menciona, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que ustedes lo conocen. No son especiales, sino que son especiales porque ellos creen en Dios. Es lo que hace de especiales. Verso 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por quién? No fue por Abraham, no fue por Isaac, no fue por Jacob, sino por quién? Por Dios. No hay más. Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pregunto, mis apreciados, si aquí Pedro está diciendo que vosotros sois un real sacerdocio escogido por Dios, ¿para qué? Para anunciar a quién. Las virtudes de los cielos, las virtudes dice aquí, las virtudes admirables, la luz a las tinieblas. Pregunto, ¿Pedro predicó eso? ¿Pedro enseñó eso? Ok. Ahora vamos a ver esa segunda pregunta que hago, pero ahora vamos a retrocedernos un poquito más hacia atrás. ¿Quiénes son dignos de recibir la promesa? Porque ya dijimos, nuevamente, vamos a recapitular. La promesa fue dada a Abraham, pero Abraham no recibe la promesa, sino que muere en recibir la promesa. El libro de Romanos dice que Abraham recibió la promesa, pero viendo la tierra prometida que era Canaán celestial. Él muere en esa promesa, mientras que sus hijos recibirían la tierra literal. Y este es el sentido que tenemos aquí. Retrocedemos un poquito. ¿Quiénes son dignos de recibir esa promesa? Porque esa promesa es para todo aquel que lo quiera recibir. Perdón, Mateo capítulo 5. Hay un sermón predicado por Jesús que dice el sierva de Dios, Elena de White, que debe ser escuchado en hogares, en familias, en iglesias, en grupos, en todo el mundo, y que han de estudiar constantemente. Es el sermón del monte. No hay otro sermón. Este es el sermón que deben estudiar por todos los habitantes y todos los creyentes en hogares. Y nos dice Mateo así: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de ¿qué? De los cielos. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, estoy leyendo el verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes le van a recibir la tierra? Los mansos, mis apreciados, los pacificadores, los humildes, los sencillos, los que reconocen nuestra condición. Ellos son los únicos que van a recibir la tierra por heredad. ¿Me hago entender? El que es humilde es el que recibe la herencia. El que es sencillo, el que rebaja, el que tiene empatía, el que tiene simpatía, es la persona que recibe las bendiciones. Las bendiciones no vienen así, mis apreciados. En este mismo sentido, con Dios es lo mismo. El que entiende el verdadero sentido de la vida es el que recibe la tierra por heredad. Y nótenlo aquí. Vamos a ir al libro de Hechos. Entonces ya dijimos que los mansos y los pacificadores, los humildes son los que reciben. El libro de Hechos nos va a dar una aclaración muy importante. Y respondo a la pregunta que di de Pedro. Porque Pedro dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿para qué? Un pueblo santo, para anunciar las virtudes a las tinieblas, a la luz admirable. En este sentido, vamos a ver que Pedro hace lo siguiente. Imagínate, después de la resurrección de Jesús,
De hecho, no voy a entrar en tanto en detalle porque la única persona que pudo ver así de cerca fueron dos personajes. En el momento de la resurrección, si usted lee en el libro de Evangelio de Juan, el que corrió más rápido fue Juan. Había otro segundo, el que iba detrás de Juan es Pedro. Y Pedro cuando llega y entra allí, lo primero que ve por todos lados y Jesús no está, y Juan está confundido, dice, ¿dónde está? Pedro se queda observando al lado de la cabecera y dice que ve el lienzo doblado, o en otra versión dice el trapo doblado, en otra versión dice la toalla doblada que tenía en la cabeza, que cubría la cabeza. Parte de la pertenencia de Jesús que fue sepultado con eso fue dejado allí. Parte de la pertenencia mía, que es algo importante. Lo primero que se ve, Pedro lo ve eso y le da una sonrisa y le dice, no te preocupes. Miren esto, te voy a dejar esto aquí. ¿Saben lo que significa eso? Que si me llego ahí, yo sé que tengo que regresar y ustedes saben que tienen que regresar por eso. Ahora en aquella cultura es lo mismo cuando algún de sus familiares, eran bastante las crías que tenían, y cuando uno de sus principales, líderes o el mismo jefe se iba de viaje por 1 mes, 2 meses, 3 meses, dejaba algo de la pertenencia de él que era lo más importante, ya sea un cinturón o ya sea alguna herramienta o algo que era importante para ellos, lo dejaba cuando los demás iban a trabajar y regresaba si no estaba el patrón y encontraba una parte de la pertenencia allí en la primera entrada como señal de que se había ido. Sin embargo, él regresaría, no se sabe, ahorita, pronto, mañana, una semana, un mes, pero él regresaría pronto. Cuando Pedro, interpretando ese mismo significado, cuando ve el trapo allí puesto, le da una sonrisa y dice, Jesús va a regresar, lo veremos pronto, así que no te preocupes, Juan, ahora tenemos que ir a cumplir la misión, y no tengo aquí, esa es la misión, perdón, que 1:8 es, sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta ¿dónde? Hasta el último en la tierra. Interesante. Aunque este fue dado como una promesa también, aún así pregunto, parece que el Evangelio no ha sido predicado en el último en la tierra, porque hasta el día de hoy, 2000 años después, estamos predicando el Evangelio. ¿Qué ha sucedido? Porque Jesús dice, cuando descienda el Espíritu Santo, recibiréis poder. ¿Para qué? Para que seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y nótenlo aquí, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, suceden unos incidentes impresionantes en la vida de Pedro y en la vida de sus primeros discípulos, y eso lo encontramos aquí. Pero quiero llevarlos en el capítulo 3. Nótenlo aquí. Después de haber recibido el Espíritu Santo, Juan, Pedro, Santiago, estaban ellos tres predicando. Entre ellos ocurre un incidente. Versículo 1 del capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, que era la hora de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llamaba, ¿cómo? Hermosa, para que pudieran... cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba diciéndoles, le dijeron ellos, dice aquí que rogaba que le dieran limosna. El verso 4, Pedro responde, Pedro con Juan, fijando los ojos, le dijo, miraos. Entonces él miró, atento y esperando recibir algo de ellos, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro. ¿Qué más? Imagínate si usted que está esperando, hace poquito me sucedió, venía el hermano del que yo te digo, uno de los hermanos, del que está en el hospital, traía del campo porque no tenía para pagar los pasajes, y entonces lo dejé allí porque tenía que ir a llevar al mercado, pero no me alcanzaba el tiempo, entonces lo dejé allí en la entrada, que va para allá, y entonces el caballero se bajó de la moto, me dice, ¿cuánto te debo? Le dije, pues, la bendición de Dios. Y como en el camino me había dicho de que no tenía pasaje para pagar a donde tenía que ir, la buseta, porque él me dijo, si yo hubiera tenido plata para pagar así en efectivo, yo mismo te hubiera enviado el paquete con ellos, o sea, con la línea. Pero como eso me dijo eso, me quedó sonando, entonces bajé del carro, o sea, bajé de la moto, y el hombre me dice, ¿cuánto te debo? Dije, bendición de Dios, y le saqué, le di 5,000 pesos para que a mí no alcance a llegar, y entonces se quedó mirando mi billetera y que iba de recibir más, entonces le di 10,000 pesos de más, y entonces el hombre ya sí fue aliviado. En este sentido, lo que quiero entender es que lo que estaban esperando era que le diera un oro, o lo que dieran algo más que lo que una simple palabra de no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tiene? Nada, no tiene nada que dar. Pero gracias a Dios que alguien estaba con él que sí podía suplir eso. ¿Quién era? Gloria a nuestro Dios. Mira el verso 5. Entonces él, mirando atento, esperaba recibir algo de ellos a cambio, dice algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces él lo tomó
¿Qué hizo? Y al instante afirmaron los pies de tobillos y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. Lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Wow, impresionante, mis apreciados. Imagínate que un hombre que está allí, que usted mismo lo ha visto por 38 años, de repente le da la mano y lo levanta en el nombre de Jesucristo y comienza a caminar. Eso es un milagro. Y además de ser un milagro para los incrédulos, pues eso le llenó de asombro. Pero la pregunta aquí es, ¿fue Pedro? ¿O fue lo que él dice que es para traerle luz a la nación que está en tinieblas? Él mismo lo vivió y lo experimentó. Otro texto más quiero que lo leamos aquí. Un incidente más, nótenlo aquí. Capítulo 3, verso 13. Sí, dice el Dios, no, porque claro, ahora les pide una explicación y todo lo que había generado levanta una duda y esa duda tiene que ser aclarado al mismo momento, al igual que la promesa, igual que lo sucedido, los eventos allí. Entonces Pedro empieza a darle su discurso y dice lo siguiente. Mirando, versículo 11 en adelante, mirando los ojos que habían sido sanados, tenía asidos a Pedro y a Juan. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Al ver esto, Pedro habló al pueblo de Israel. ¿Quién era Israel? Recuerdan que Israel viene de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, que llamó a ser príncipe. Eso significa que Israel significa príncipe, es decir, el pueblo de los príncipes aquí. Permítame dar esa interpretación así, pero no lo creo que lo tome tan literal. Pero es una realidad del pueblo de los príncipes, pueblos especiales. A ellos le dicen así, al pueblo de israelitas, ¿por qué os admiráis esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, en quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¡Wow! Imagínate el discurso de Pedro diciendo, aquí es que todavía no entiendes lo que ustedes están viendo. Todo el milagro es de Jesucristo, no es de nosotros. Es lo que hace diferente al pueblo, mis apreciados. Es lo que nos hace único a nosotros, porque nosotros no creemos en un Dios muerto. Nosotros creemos en un Dios creador, poderoso, omnisciente, omnipresente, que está con nosotros constante. Aun cuando tú duermes, está allí. ¿Cómo lo sé eso? Ahorita vamos a leer otros textos. Fueron llevados a la cárcel. Y ellos estando allí presos, porque imagínate, llegan cuando ven todo eso, y Pedro bautiza en su primer sermón. ¿Cuántos se bautizan? 3,000. ¿Y en su segundo sermón? Cuando está predicando su segundo sermón, resulta que llegan unos hombres, unos policías, permítame decir así, le dicen, ¿tú qué andas predicando? ¿Y sabe qué dice Pedro? Estoy predicando de Jesucristo. Y esa es la misma expresión que utilizó Pablo cuando dice, solo predico de Jesucristo crucificado, de nadie más predico. Y Pedro dice, en el nombre de Jesús, también predicó el mismo sermón. Claro que sí. O sea, la diferencia de Pablo y de Pedro es que Pedro sí lo vio a Jesucristo muerto. Por esa misma razón dice, pero antes de irme, porque ellos dicen, vámonos para la casa. Pedro le dice, bueno, vamos a hacer un trato. Antes de que me vaya con ustedes me van a tener que escuchar. Me van a tener que oír. Esa es la condición. Pero después de que me oigan, con mucho gusto me voy solito con ustedes. Están allí y Pedro le dice, bueno, llegó un momento, es el trato. Ustedes me van a tener que escuchar. Y ellos le preguntan, ¿de qué vamos a escuchar? Pedro le dice, de Jesucristo, el que yo lo he visto muerto, resucitado, vive y ahora está en el cielo. Que pronto volverá. Eso es lo que nos hace diferente en este pueblo, mis apreciados. ¿Cómo lo sé eso? Vamos a ir al libro de Romanos, vamos a utilizar las palabras de Pablo. Capítulo 8, verso 34 dice, ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por ¿quiénes? Por nosotros. Mis apreciados, eso es lo que nos hace diferente a nosotros, y es que no tenemos un Dios muerto. Un Dios que murió, pero que se levantó y resucitó. Y es lo que está diciendo Pedro. Pedro dice en el nombre de Jesucristo, y él sigue hablando de Jesús. Y esta semana me ocurrió un incidente, y es lo siguiente. Un joven de 14 años le pasó un incidente hace un año, y de lo que sucedió esta semana él recordaba, y él todo el día estaba recordando, me dice, es que yo no puedo creer que a mí me haya sucedido eso. O sea, un niño de 14 años y está dándole vuelta en lo que sucedió hace un año. Y él me dice, y se reía diciendo, y cada rato yo lo miraba, y él se reía, y decía,
Y me decía, es que todavía no puedo creer que haya sucedido eso. ¿Y por qué a mí me ha sucedido eso? Y ojalá ustedes entendieran el contexto, pero es algo personal. Y entonces me hacía esta pregunta. ¿Tiene razón Pedro cuando dijo, es que no puedo parar a hablar de Jesús? He visto a Jesús muerto, resucitado, pero que ascendió al cielo y va a regresar de nuevo. Es lo que hace diferente hablar de Jesús, a diferencia de otras cosas, de otras creencias, de otras culturas, de otros dioses. Es lo que hace diferente. En este mismo sentido, quiero que leamos un pasaje más en el libro de Efesios. Pero el que murió, el que fue sepultado, que resucitó al tercer día, el que se levantó y el que ascendió al cielo y el que está intercediendo por nosotros al lado del Padre, es decir, a la diestra del Padre, ese Jesús. El mismo apóstol Pablo hace otra aclaración. Aparte de eso, hace otra aclaración. Y él dice lo siguiente, verso 14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Y cómo lo hizo él? Porque esa pared representa el pecado, mis apreciados. De esa pared representa todo lo que se llama exclusión completa de la salvación. Aún así, gracias a Dios, el hombre no tenía privilegio de acercarse a Dios, tener comunión con Dios, tener cercanía con Dios, de hecho, ni recibir la promesa que estamos viendo en esta mañana. Aún así, Jesucristo pudo posible esa promesa, y por eso el verso 15 dice, aboliendo en su carne la enemistad de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, ¿qué cosa? De un solo nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y vosotros que estabais lejos y los que estáis cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a quién? Al Padre. Es lo que nos hace especial de creer en Jesús. Porque en Jesús todos nosotros podemos tener, ¿qué cosa? Primero, paz para entrar en comunión con el Padre. Ok. Y retrocedemos de nuevamente otra vez a Hechos. Quiero que continuemos con un poquito el incidente. Y noten lo que sucede aquí en este punto, y con esto voy terminando. Hoy voy a ser corto con ustedes. Hechos, capítulo 5, va a suceder unas cosas muy interesantes. Primero quiero que leamos el capítulo 4, versículo 32 en adelante, y luego pasamos al capítulo 5. Dice, todas las cosas, en su subtítulo lo tienen allí, dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. No tenía división ni aquí, ni allá, ni campo, ni finca, ni trabajo, ni terrenos, sino que eran de un solo sentir, un solo propósito, y todos tenían eso en común. ¿Sabe qué nos separa de nosotros? Es que nosotros, mientras estamos aquí en la iglesia, estamos pensando en otra cosa. Esta semana, nuevamente hablando de este mismo punto, una hermana, lo llamé a una hermana para saludar en la mañana y para darle una bendición, y entonces ella estaba desayunando, y entonces yo le hablé de la palabra de Dios en 3 minutos, breve. Y entonces, mientras hablaba, me decía, wow, es la primera vez que desayuno con... Yo tengo una de las dos. Me voy a quedar nutrido físicamente, espiritualmente. Por primera vez escucho algo nuevo, y entonces recordé algo interesante, y es lo que sucede aquí. Si nosotros no tenemos el mismo sentir, no vamos a encontrar sabor. Mientras que usted reciba la palabra de Dios, pero si usted tiene la mente en otro lado, no va a sentir, porque ella me dijo, cada vez que yo desayuno, almuerzo, cena, yo lo que siento es el sabor de la comida, pero hoy día fue algo diferente. Aparte del sabor de la comida, es que siento la presencia de Dios. Entonces me hacía esa pregunta. Entiendo ahora cuando Pedro y todos los discípulos tenían esto. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma. Ninguno decía de ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder a los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Esto es lo que nos hace diferente en este momento. Dice aquí, verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de quién. Y abundante gracia sobre todos aquellos, sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo poseían, los heredades o casas, las vendían y traían el producto de los vendidos y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían cada uno según sus necesidades. Y ve, aquí vamos a confundir algo. En algunos momentos en la mayordomía utilizan este texto para decir, noten a quienes lo traían, a los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles hoy día? Los predicadores, los dirigentes de la iglesia. Los que dirigen los púlpitos son los apóstoles. En otras palabras, los pastores, los líderes. A ellos tenemos que dar nuestros diezmos y ofrendas. Noten cómo lo tuercen. Y parece coherente eso, ¿no?
Pero aún así algo tenemos que entender, y permítame, voy a dar una declaración muy importante, que sí, en cierta manera, en sus inicios, ¿sabe quiénes eran los primeros administradores? Juan, Pedro, ¿y sabe quién era el tesorero principal? Juan, nótelo aquí. Pedro era evangelista. ¿Y Juan qué hacía? Servicio, servía. ¿Y Santiago qué hacía? Era el tesorero que recogía todo. Ellos tres trabajaban unidos. Pero Santiago lo recibía el dinero, y si veía a alguien con necesidad, le daba ese dinero para que pudiese suplir necesidades. No es que ellos se quedaban con eso, porque usted entiende que cuando ellos inician el ministerio, empiezan el viaje para aquí, para allá, y predican una iglesia y otra, y grupos, y van predicando, y entonces dicen, no, pues tenía razón de que recibían tanto dinero. No, ellos reciben el dinero, pero veían las necesidades y les suplía a ellos, y iban caminando. Ese fue el sistema de organización que Dios estableció y que los discípulos establecieron en el principio, pero que hoy día se ha crecido en gran magnitud y que tenemos que depender de una organización como tal. Yo no estoy en contra de nada, sino simplemente hago una aclaración de lo que dice aquí y lo que suele utilizar interpretaciones erróneas. Después de hacer ese tipo de trabajos, pasan otro tipo de trabajos. Noten lo que estoy haciendo. Vamos a volver a recapitular. Sencillo. Promesa fue dado a Abraham. Abraham recibe y muere en la promesa de que él recibiría la promesa cuando el día de la resurrección. Entonces, a sus hijos, ellos son los que reciben la tierra de Canaán por heredad, y el pueblo de Israel, cuando Dios le saca de Egipto, lo introduce a ¿dónde? A la promesa que había dado a su padre. Ellos lo reciben, sin embargo, ellos desvían de nuevamente el propósito, y en este sentido, ahora Jesús les dice, si el que quiera recibir la promesa ya no es para la nación de Israel, para el pueblo escogido, para la nación santa que fue, sino para aquellos humildes y pobres de espíritus. Ya cambia la cosa. Ya deja de ser un solo pueblo, sino que ahora es para todos. Y en este sentido aquí, deja claro de que aparte de recibir esa promesa, ellos tienen que cumplir un labor, y la labor de ellos es que deben anunciar, ¿qué cosa? Las buenas nuevas del Evangelio. Y Pedro está cumpliendo esa misma misión, y Pedro cumple la misión no solamente administrando la iglesia, no solamente administrando los grupos, no solamente predicando, sino también haciendo sanidades. En el capítulo 5, verso 15 dice lo siguiente: tanto que sacaban los enfermos. Permítame leer desde el verso 14 para que puedan entender. Hechos capítulo 5, versículo 2 en adelante. Por las manos de los apóstoles hacían muchos señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y a los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué razón? Sin embargo, el pueblo les salvó grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas, en camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos con su sombra, cayere sobre algunos de ellos. Aún, dice aquí, aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos atormentados de espíritus impuros, y todos eran, ¿qué cosa? Sanados. Maravilloso nuestro Dios. El que predica en el nombre de Jesús debe cumplir esas características. Eso es muy importante, mis apreciados. Por esa razón, el Evangelio no se limita únicamente en los púlpitos, no se limita únicamente en visita de casa por casa, tampoco se limita en que me voy a convertirme en un orador especial, no, se limita únicamente a través del acto de servicio y de bondad. Eso es lo que Jesús hacía. Y en este sentido, mis apreciados, la mayor bendición que usted y yo podemos recibir es cuando empezamos a trabajar para Dios. ¿Cuántos fueron sanados? Todos los que fueron creídos, todos los que creyeron, porque el Evangelio no es para los ignorantes, el Evangelio no es para los incrédulos, el Evangelio y la vida es para aquellos que creen. 59 verso 2 dice aquí: he aquí que no he acortado, dice aquí, la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. La razón es que ninguno está exento de la promesa, y ninguno está lejos de la promesa, simplemente que el hombre se aleja de Dios por la siguiente razón. Verso 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírnos. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios para no cumplir con esa misión? Pecado. El pecado, esa palabra que está aquí presente, y esa palabra pecado, si lo definimos de la siguiente manera, es un verbo, y ese verbo es una acción, el verbo participio presente, y ese verbo debe ser conjugado con la siguiente expresión que se encuentra en la primera parte del versículo, que dice inequidad. ¿Inequidad qué significa? Significa acciones de hombres
acciones o comportamientos de hombres continuos hacia las rabia, celo, envidia, mentiras, engaños, de todas esas cosas. Es decir, en la palabra pecado en sí es las acciones de hombres continuas hacia el mal y es lo que nos aleja de Dios. ¿Tenía Pedro y Pablo esto? No. Después no. ¿Por qué? Si tuviesen eso, Pedro no hubiera dicho, yo te voy a dar lo que tengo. No. Esa es la diferencia, mis apreciados. Gloria a nuestro Dios. Así que, mis apreciados, quedemos con esto en nuestra mente. Aún esa promesa que fue dado a su generación, a generación tras generación, el que recibió Pedro y Pablo, entonces nosotros también tenemos el mismo privilegio de capacidad para hacer esos mismos milagros. Nosotros también tenemos el privilegio de anunciar el Evangelio, pero también sanar a los necesitados, a aquel que está enfermo, porque nosotros no creemos en ningún Dios muerto. Nosotros creemos en un Dios que hizo el cielo y la tierra. Desde el versículo 29 dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Los discípulos se cansaron, dieron su vida y no se cansaron. El apóstol Pablo se cansó, dio su vida y no se cansó. Y nosotros nos damos un paso hoy día y ya nos sentimos fatigados. Es porque aún no tenemos Dios. Es porque aún no hemos creído, o quizás es porque aún algo falta en nuestra vida. En este mismo sentido, a mí me llama la atención cómo describe Dios. ¿Acaso no has sabido, no has oído? El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no se desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Maravilloso es nuestro Dios. A mí me encanta cuando digo esa palabra, que creo y tengo un Dios poderoso que no se cansa, no se fatiga, ni como nosotros, dice. Por esa misma razón, el que quiera volar como las águilas debe creer en nombre de Jesús. Pregunto, mis apreciados, ¿usted quiere cumplir la misión para recibir la promesa? Vamos a colocarnos de pie. Vamos a colocarnos de pie. Y vamos a cantar ese cántico que dice todas las promesas.